nosotras tenemos registrados los primeros casos de violencia contra mujeres periodistas en Oaxaca, 2 casos, en 2008 2, en 2009 2, 2010, que se parece mucho a la cifra general, 7 casos, que es el año con mayor número de casos de violencia, 2011 con 5 casos, en 2012 solo tenemos el registro de 1 caso y en lo que va de 2013 un caso. No significa que hablemos de cifras totales, sino de que las condiciones sociales permiten el acceso o no para que las compañeras puedan denunciar o narrar sus casos. Oaxaca fue efectivamente la entidad federativa con mayor número de episodios violentos contra mujeres periodistas en 2010 y 2011. Esto obedece a la violencia en sí contra el gremio, pero también al acceso que las compañeras tienen para denunciar o narrar sus casos, sobre todo a través de organizaciones civiles que están trabajando en la entidad. Hay entidades con una menor incidencia de la sociedad civil que también pueden registrar menos registros, pueden tener menos registros. Sobre los tipos y las modalidades de violencia identificadas en la sociedad, en el informe, ya decía Lucía un poco sobre cómo se definen estos tipos y modalidades, tampoco es tan diferente. Los tipos de violencia se refieren a actos u omisiones que les causan un sufrimiento psicológico, físico, etc. Y las modalidades a las formas en que esta violencia es generada. En el caso de Oaxaca, también el 100% de los casos enfrentan violencia psicológica, no solamente las compañeras que son agredidas directamente o amenazadas, sino que genera un clima de terror general en las demás compañeras. Eso desde luego inhibe el ejercicio periodístico. Encontramos en 55% de los casos violencia física, en el 30% de los casos violencia verbal, en el 25% de los casos violencia patrimonial, que tiene que ver en este caso con ataques o robos o sustracción de los objetos que son generalmente ocupados para la labor periodística. Violencia sexual en un 5%, que sigue enfrentando un problema para la denuncia. Las compañeras no nos estamos atreviendo a denunciar la violencia sexual por las implicaciones sociales y profesionales que esta tiene. También en el caso de Oaxaca, el tema que estaban cubriendo las compañeras al ser víctimas de la violencia fue corrupción en un 40%, en un 30% conflictos en comunidades, en un 15% movimientos sociales en general, en un 10% fraudes electorales y en un 5% pederastia. Los agresores, que también se ven reflejados en las modalidades de violencia que tienen que ver con violencia institucional, encontramos que los funcionarios públicos son quienes más agreden a las periodistas. El 45% de estas violencias vienen a través de funcionarios públicos. El 25% en movimientos sociales, es decir, que las compañeras enfrentan un riesgo al cubrir marchas, movimientos, etcétera, y estar de frente a las personas de los movimientos. 25% fue identificado como civiles, es decir, no se puede decir de qué grupo viene la agresión, y un 20% son personas no identificadas, es decir, que la agresión puede venir por medio de un correo electrónico, de un mensaje de texto, etcétera, etcétera. El tipo de medio que elaboraban las compañeras que enfrentaron tenemos un 5% de agresiones que vienen del crimen organizado. El tipo de medio que elaboraban las compañeras que enfrentaron algún episodio violento en el ejercicio de su labor corresponden en un 45% a prensa escrita, un 35% a radio y un 20% a internet. La fuente asignada a estas periodistas fue en un 50% la fuente general, en un 35% la política, en un 5% seguridad, sociedad y policía.